La visión de la llave de David abre toda la Biblia para aquellos que realmente quieren entender. Descubra la inspiradora verdad acerca de la visión de la llave de David. A continuación, en La llave de David con Gerald Flurry. Saludos a todos. Llamamos a nuestro programa de televisión La llave de David, y lo hicimos porque la llave abre la visión más grandiosa de la Biblia. Hay mucho que necesitamos aprender de la llave de David, y lo interesante de esto es que Jesucristo dio solamente este mensaje a sus dos últimas eras de la iglesia en ese tiempo final. ¿De qué se trata todo esto? Herbert Armstrong dijo, la verdad de Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía está en el centro de la visión de la llave de David. Está en el centro de esa visión. Así que si no tienen ese libro, nos gustaría enviárselos. Toda nuestra literatura es gratis. Y este es un libro importante, el que Herbert W. Armstrong proclamó a este mundo como ningún otro libro o folleto que haya escrito. Así que es un libro poderoso que abre un tercio de la Biblia a través de la profecía. Se trata de profecía en este tiempo del fin. Apocalipsis 3 aquí también habla de la era de Sardis de la iglesia de Dios, y en realidad esa era de la iglesia murió y solo unos pocos no murieron y fueron salvados por Dios porque eran dignos, pero la mayoría de la iglesia murió espiritualmente. Es una mala noticia sobre una era, pero hay muchas buenas noticias aquí también que necesitamos entender aún más. Pero los seres humanos pueden morir espiritualmente si son realmente espirituales, e iglesias enteras pueden morir si ceden a los ataques de Satanás y no lo vencen. Entonces él los vence a ellos. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Pero cuando se habla de la llave de David, se está hablando de un gobierno de oportunidad que nunca volverá. Si Dios se la da una vez, nunca se la volverá a dar si se aleja de ella y la rechaza. Ahora bien, pueden arrepentirse si han entrado en una actitud tibia, pero eso todavía es peligroso y puede causarles perder su salvación. En Apocalipsis 3, en verso 12, dice, aquí hay algunas personas que tienen esta llave, la llave de David, y dice en el verso 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá. Apocalipsis 3, en verso 12, ven aquí, hay personas, Dios les está diciendo en el verso 12, en la Nueva Jerusalén, que no saldrán más. En otras palabras, no saldrán más de la sede por toda la eternidad. Si prevalecen aquí y se convierten en los escogidos de Dios, es una oportunidad que incluso es difícil de imaginar. Dios quiere darnos recompensas por salir y entregar su mensaje antes de la segunda venida de Jesucristo. Ese es su plan. Noten Apocalipsis 3, versos 5 y 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí hay una indicación de que si uno no vence a Satanás, su nombre es borrado del libro de la vida. Pero Dios dice que eso no debería pasarle a ninguno de nosotros si vencemos a Satanás. Y aún los que son tibios, el 50% de ellos muere por toda la eternidad, o sea, en la era laodicena, en la iglesia laodicena. El 50% de ellos morirá por la eternidad, el 50% se arrepiente y Dios
los trae a su familia por ese arrepentimiento. Así que hay mucho riesgo. Y no queremos arriesgarnos así porque Dios, Él no nos está llamando a algo que no podamos hacer. Él nos da el poder para hacerlo y no hay excusa si no vencemos a Satanás el diablo. Así que Dios quiere dejar eso claro para todos nosotros. Versos 7 y 8, leámoslo. Aquí es como Cristo presenta a los filadelfinos o aquellos que son sus escogidos. Y aquí está lo que dice en el verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que tiene la llave de David. ¿Qué más nos dice Cristo que necesitamos? Nada. Solo dice, aquí está su mensaje, el que tiene la llave de David. Increíble. Y luego sigue diciendo, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora aquí, Dios dice, mira, te doy este mensaje de la llave de David, y luego quiero que lo proclames al mundo, y si haces lo que te digo, entonces te abriré una puerta o muchas puertas, y ningún hombre podrá cerrarla. Eso es lo que Dios promete a su propio pueblo. Si hacemos lo que Él dice y cruzamos esa puerta abierta, proclamamos su mensaje de la llave de David, venceremos a Satanás y ganaremos la vida eterna con todas las recompensas que eso trae, lo que significa que estos escogidos se convierten en la esposa de Jesucristo y comparten el trono de David con Jesucristo. ¿Qué recompensa le da Dios a su pueblo? Se convierten en la esposa de Cristo. ¿Qué recompensa y qué oportunidad? Dios tiene un mensaje aquí que este mundo realmente necesita. Y Dios ha dado este mensaje a su pueblo. Y nuestra responsabilidad es difundirlo antes de la segunda venida de Jesucristo. Y estaremos en una oportunidad eterna de gobernar con Jesucristo a través del milenio y luego por toda la eternidad, si pueden creerlo. Y esa es la verdad y es el más grande ofrecimiento que Dios nos hace o llamado que Él le da a cualquiera de hacer esta obra. Y las recompensas son difíciles incluso de describir. Dios realmente respeta a su gente si hacen lo que Él les dice, porque este mundo necesita escuchar este mensaje. Aunque lo rechacen, siguen necesitando un testigo contra ellos. Dios quiere darles todas las oportunidades. Él ama este mundo. Jesucristo murió por este mundo. Y Dios quiere salvar a todos los que pueda y traerlos a su familia. El Padre quiere una familia. Jesucristo quiere una esposa. Y Él quiere servir a su Padre con la llave de David. Oh, cuánto necesitamos entender esto. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto es lo que dice sobre nombre. La palabra griega para nombre aquí es onoma y significa el gobierno de Dios. Así que Dios nos dice que si vamos a poder tener todas estas recompensas, vamos a tener que ser guiados por su gobierno y su reino sobre nosotros. ¿Cómo podríamos hacer esto sin su poder? Y Él tiene poder que le da a su gente para abrir puertas y no dejará que nadie las cierre a menos que Él mismo lo haga.
Así es. ¿Y qué oportunidad es esta? El título de nuestro programa de televisión es La llave de David, la mayor visión de la Biblia, la más grande. Si ese es el caso, bueno, entendámoslo. Cristo dio un pequeño mensaje, parece un pequeño mensaje, pero Él dice, te estoy dando esta llave de David y ese es el mensaje que quiero que lleves a este mundo, así que tenemos que aprender qué es esta llave, cuál es la llave de David, debemos saber, o cómo podríamos proclamar ese mensaje. Simplemente no sería posible. El verso 8 dice así, He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Esa expresión, he aquí, puede leerse, he aquí, miren, miren. Es decir, emociónense por esto. Esto es fantástico. No hay nada en la Biblia como ello. He aquí, miren, miren. Dense cuenta de lo que Dios nos está ofreciendo aquí. Cristo mismo abrió esa puerta y dice, ahora, muy bien, Él quiere que ese mensaje sea llevado allá afuera y Él quiere que nos emocionemos por ello y digamos, he aquí, miren, miren, esto es magnífico. Es una recompensa resplandeciente por hacer su obra. Una recompensa brillante que Él nos da. Así que aquí vemos que Dios no ha intervenido mucho en el mundo desde el primer siglo. Pueden mirar a través de la historia de la Iglesia de Dios y desde ese tiempo en adelante ni siquiera enseñaron el Evangelio alrededor del mundo hasta un Elías del tiempo del fin. Hasta ese tiempo, Herbert W. Armstrong cumplió ese papel y predicó el Evangelio alrededor del mundo otra vez. Eso es lo que Dios quiere que hagamos para dar a este mundo el mejor mensaje que podrían escuchar, la mayor audiencia posible. Es así de importante y maravilloso. Es una visión y la única que permite descifrar toda la Biblia. Toda. Y sin embargo no se oye mucho de eso en la religión de hoy o el cristianismo, ¿verdad? Se oye mucho de eso y aún así esto es lo que Cristo dijo a su propio pueblo. Está allí en Apocalipsis 3 y Apocalipsis es un libro de profecía que nos da un marco de tiempo del cumplimiento de todas estas profecías. Eso es algo para emocionarse. El solo hecho de saber quién es Israel en este fin de los tiempos permitirá descifrar un tercio de la Biblia y todo eso está explicado en el libro de Herbert Armstrong, Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía. Entonces, si miran la obra de él, contaba con más de 400 canales de televisión en todo el mundo y en aquella época era una forma muy poderosa de comunicar. Y también tenía la revista La Pura Verdad con 8 millones de suscriptores. Eso era más que Time y Newsweek juntos en ese momento. Era un verdadero poder que dio la vuelta al mundo. Dios dice, muy bien, aquí está este mensaje, quiero que lo lleves al mundo. Y Dios espera que la gente responda y se entreguen a Dios para ser parte de eso y sean llenos de la misma alegría de Dios. Él promete eso. Eso falta en la vida de la mayoría de la gente. ¿Por qué no hacen lo que Dios dijo? O al menos lo intentan. Y verán que Dios nos dará el poder para prevalecer en ese desafío. Si realmente se meten en esto y se los puedo garantizar, yo lo he estado haciendo la mayor parte de mi vida adulta. Este es un mensaje
que pulsa de emoción todo el tiempo. Sí, a veces tenemos pruebas, pero eso también nos enseña acerca de este mensaje. Debemos entender este mensaje y qué mensaje tan maravilloso es. Noten el verso 9 de Apocalipsis 3. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí Dios le ha dado a esta gente esta maravillosa verdad y Satanás puede entrar en la iglesia de Dios si la gente lo permite, si se dejan llevar espiritualmente, y él desarrollará una sinagoga justo dentro de la iglesia de Dios. Eso es lo que hizo aquí. Y cuando el señor Armstrong murió, bueno, entonces esa sinagoga se convirtió en la era laodicena y se volvieron tibios, el 95% del pueblo de Dios. Ellos simplemente no vencieron a Satanás después de eso. El señor Armstrong nos enseñó cómo vencer a Satanás el diablo. Cristo lo venció y él quiere que sus escogidos hagan lo mismo. Y él dice, te daré el poder para hacerlo. Para hacerlo, todos debemos hacer eso, vencer, como Dios dice que debemos. ¿Cuántas visiones del futuro hay en la Biblia? En realidad, solo hay una visión, si se mira de la forma en que Cristo nos la presentó en el Apocalipsis, que repito, es un libro profético hasta el final. Se trata de profecía y lo pone todo en un marco de tiempo. La visión de la llave de David tiene la única esperanza de la humanidad. No hay ninguna otra. Esta es la única esperanza del hombre. Nos enfrentamos a todo tipo de problemas y guerras y violencia y guerras nucleares. Y nuestro problema número uno es el de la supervivencia humana. Así de grave es. Ese es nuestro problema número uno. ¿Por qué no dejamos que Dios lo arregle por nosotros? Nadie más puede hacerlo. Usted no puede hacerlo. Los hombres no pueden. Pero Dios podría hacerlo en solo segundos si se lo permitiéramos. Al menos lo haría en corto tiempo. Así que aquí Dios tiene a sus escogidos, 5% de su pueblo hoy que proclama este mensaje. Y Dios dice, muy bien, sigue adelante y hazlo. Es solo un pequeño rebaño, siempre un pequeño rebaño del pueblo de Dios. En la mayoría de los casos pueden ver eso en Lucas 12, capítulo 12. Pero a Dios no le interesa formar judíos físicos. Esa no es su meta principal. Su meta principal es traernos a todos y convertirnos en judíos espirituales y entrar en su familia. Y si salimos ahora, bueno, logramos gobernar en el trono de David, que es realmente el trono de Cristo, y logramos gobernar en ese trono con Él, el Hijo de Dios. De eso se trata la llave de David. Y los escogidos aprovechan eso. Pablo dijo que el que es judío lo es interiormente. Eso es lo que le interesa a Dios. Uno que es judío interiormente, en otras palabras, Dios está viviendo en él. Cristo está viviendo en él y gobernándolo y guiándolo, porque el Padre y el Hijo quieren una familia y Cristo murió cuando su Padre lo envió a la tierra y fue brutalmente asesinado, y esa muerte pagó por nuestros pecados. ¿Qué
clase de amor es ese para nosotros? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3 en verso 16. ¡Qué oportunidad! ¡Qué llamamiento! Eso rebosa de vida espiritual, se los digo. Dios dice que levantemos el tabernáculo de David, que está caído. En otras palabras, la iglesia se derrumbó. Y Dios dice, bueno, este tabernáculo de David, otra manera de decir la llave de David. Todo es acerca de la llave de David y esta visión, Él dice, ahora levántalo de nuevo. Y yo te respaldaré y te apoyaré. Tendrás un pequeño rebaño, pero aún así harás el trabajo y llevarás un poderoso mensaje a este mundo. Esa es una promesa de Dios. Así que los elegidos de Dios tienen esta oportunidad espectacular, pero aquí está lo que es tan importante de todo esto a medida que proclamamos este mensaje, que la llave de David va a unir al mundo entero. Unirá al mundo y traerá paz y gozo y felicidad y un gobierno que traerá paz sin fin. Ese es nuestro futuro. Es una lástima que no mucha gente sepa de qué se trata. Y aún así Dios lo publica para ellos, para darles una oportunidad y por lo menos un testigo en contra de ellos, si no lo aceptan. Pero, debemos aceptarlo. Si tenemos algo de comprensión espiritual, debemos entender esto. Noten Lucas 1, versos 31 a 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Padre, el Hijo, familia. Él quiere que todos sean traídos a su familia. De eso se trata todo. Eso es el Evangelio, las buenas noticias de la venida del reino de Dios. El Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El trono de David va a conectar directamente a la humanidad con Dios. Traerá a la humanidad a la familia de Dios. Miles de millones de personas. Traerá muchos hijos a la gloria, dice en Hebreos. Muchos hijos. Eso es lo que todos debemos querer. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios dice, quien hará todo lo que yo quiero. David simplemente quería hacer todo, cada pequeña cosa que Dios quería que hiciera. Ese es el tipo de arrepentimiento que él tuvo después de pecar seriamente. Y pueden estudiar y ver de qué se trata todo eso en Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Pero ya ven, Dios amó la manera en que David llegó a arrepentirse. Él fue un maestro en el arrepentimiento. Y Dios dice en Isaías 9, en verso 7, que este trono de David estará en la tierra y en el universo por toda la eternidad. ¡Qué futuro tan maravilloso tenemos! Hasta la próxima semana. Soy Gerald Fleury. Adiós, amigos.